Buenos días, mi nombre es Selva Gómez, estudiante del tercer año de Derecho, bajo la modalidad de Saya en la Universidad Fermín Toro. El tema a continuación es sobre el ambiente y el comportamiento del orador en escena. Cuando hablamos de ambiente, nos referimos al entorno en donde vamos a desarrollar nuestra oratoria. Lo primero que debemos tener presente es el conocimiento de las características del público al cual nos vamos a dirigir. Debemos de tener presente que tenemos que conocer todos los aspectos que nos conecten con el sitio y los asistentes donde vamos a desarrollar nuestra oratoria. Esto puede ser el lugar, la historia, las experiencias, las anécdotas, las costumbres que hay en el ambiente donde nos vamos a desarrollar. También tenemos que tener presente que cuando vamos a hablar con un número de personas, si es poco, cómo debemos manejarnos, ¿verdad? En caso de si son pocas personas, de qué manera debemos de hablar, expresarnos y el tono de voz adecuado. Al igual, cuando el grupo donde vamos a desarrollar el tema, si es un auditorio de gran extensión y con una gran cantidad de personas, también cómo debemos hablar y la manera de cómo nos vamos a comportar para captar la atención del público. Debemos de saber y tener en cuenta siempre que debemos de dominar el tema, que la manera de expresarnos debe ser de forma clara, sencilla, de manera que las personas que nos van a oír puedan entender sobre lo que estamos hablando y prestar atención. Sobre todo, lograr la atención del público, que es lo más importante, que nos va a generar preguntas, respuestas y la interacción entre orador y oyentes. Existen algunas recomendaciones para alcanzar los objetivos que nos hemos logrado para tener una comunicación lo más perfecta posible con nuestros oyentes. Primero, conocer el tema. Es fundamental, ya que no podemos llegar a hablar sobre un tema donde desconocemos prácticamente totalmente de lo que debemos hablar en ese momento. Para poder transmitir esas ideas de forma clara y sencilla, debemos de conocer el tema. Segundo, no debemos hablar a gritos ni muy pasito, no podemos hablar en voz bajita, ni tampoco podemos gritar al público. Nuestra exposición, nuestro tema, debemos de hablarlo de manera clara, sencilla y en un tono de voz moderada. También tenemos la presencia. La presencia del orador es importante porque a través de ella vamos a expresar cómo somos, ¿verdad? Tenemos también la extensión del discurso, no debe ser un discurso ni muy corto ni muy largo. Muy corto nos quedaría como que no conocemos bien del tema y demasiado largo se hace tedioso y podemos aburrir al público. Por eso debe de haber interacción. Debemos hablar con palabras claras, entendibles, dependiendo del público
donde vamos a llevar el tema. No debemos de sobreestimar a las personas sobre lo que estamos diciendo. Nunca debemos hablar groseramente. El lenguaje debe de ser un lenguaje literario, coloquial, pero dentro de las normas. Debemos también de evitar incluir otros idiomas o palabras extranjeras, sino que debemos de hablar el castellano, porque acá en estos momentos, como venezolanos, es lo que nosotros hablamos, el castellano, y debemos de hablarlo como debe ser. Bueno, podemos también explicar ideas que de repente puedan entenderse como que están mal o no, pero esto lo logramos a través de preguntas, a través de diferentes interacciones. Podemos escuchar las ideas de los participantes más las ideas que nosotros tenemos y sacamos una conclusión para aclarar y definir de la mejor manera lo que nosotros queremos en ese momento. Debemos mirar al público fijamente, mirarlo a los ojos, no dejar ninguna parte del público sin observarla, debemos de observarlos a todos. Y bueno, con respecto al comportamiento del orador, existen partes intelectuales, ¿verdad? Entre ellas están lo que es la memoria, debemos de recordar nombres, sitios, cosas desarrolladas sobre el tema, sobre lo que estamos hablando. O sea, vamos a ubicarnos si hay documentos, si hay cosas que nos ayuden, ¿verdad? A recordar y a dominar el tema. Tenemos la imaginación, ¿verdad? Donde podemos extender o reducir lo que estamos diciendo a través de ella. Hablamos de la experimentación y debemos también tener en cuenta que no debemos de abordar al público con nuestra experiencia porque se ve mal que solamente hablemos de nosotros. Tenemos la sensibilidad, debemos de saber que hay personas que son sensibles, que de repente alguna cosa que se esté expresando en ese momento puede ser doloroso o puede ser alegre o algún tipo de sentimiento, debemos de saber cómo lo vamos a desarrollar para no incomodar a ninguna de las personas. Tenemos también la iniciativa, ¿verdad? Y es ideal porque ella nos mueve a realizar algo por voluntad propia sin que nadie nos lo diga. Debemos de tener iniciativa siempre. Entonces, en conclusión, cuando hablemos en público, sabemos que la mirada juega un papel fundamental. Segundo, es un excelente medio de comunicación cuando hablamos dirigir la mirada. No debemos mirar al público con miedo, ni con falta de interés. Cuando miremos al público, tenemos que presentar una imagen abierta, sonriente, con simpatía, buscando conquistar el corazón de ese público que nos observa. Y cuando subamos al estrado, lo primero que hay que hacer es saludar al público de manera alegre y mirándolo a los ojos. Así que hay que tratar, como decía anteriormente, de abarcar con la mirada todas las personas para que ninguna se sienta excluida. Muchas gracias, mi nombre es Selva Gómez, buenas tardes.